Bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a conversar con Mónica Ocampo, directora de teatro. Mónica nos va a contar su vida, su historia, su pasión por el teatro. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Hola, Karen. Pues muchas gracias por la invitación, por la inquietud, por conocer un poco más, ¿no? de lo que hacemos, de lo que nos dedicamos. Obviamente, pues sí, ha sido un recorrido interesante. ¿Cómo se definiría Mónica en 3 palabras? Mónica en 3 palabras: tenaz, sumamente tenaz. Diría que soy emprendedora, sí, y sensible. Sí, para hacer teatro hay que ser sensible. ¿Y cómo fue y cuándo es que nace este amor por el teatro? Bueno, toda mi vida, justo ayer conversaba con algunos del elenco y les decía, pues la verdad, todos hablaban de cuándo se enamoraron, ¿no? De esto. Y yo desde que tengo memoria, casi desde que tengo memoria, he querido dedicarme al arte. Yo dije que quería hacer, y al arte y a la aventura, ¿no? Entonces yo recuerdo ser muy chiquitita y decir que yo quería ser arqueóloga, porque yo quería hacer como ir a andar en pirámides y andar en cosas así. Pero luego y muy pronto tuve la gran dicha de tener mucho contacto con el arte y las actividades culturales, porque mis padres trabajaban en cultura y entonces en los proyectos culturales y en todas las actividades culturales que ellos estaban siempre, pues siempre estábamos nosotros, ¿no? Así que conocían a increíbles artistas y verles para mí era como muy, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso, yo quiero pintar. Entonces yo pasé porque quiero ser pintora, quiero ser escultora. Pero cuando tenía como 9 años, recuerdo que me llevaron a ver una obra de teatro, que no era una obra infantil, era una obra que mis padres fueron a ver y pues me llevaron. Y yo tengo la imagen clara de la actriz, que era Patricia Ariza además, salir a escena y con su vestuario, y es eso lo que recuerdo de la obra. Pero a partir de ese momento yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer teatro, yo quiero salir a escena, las luces, sí, realmente fue como un flechazo ahí. Como un amor a la primera vista. Sí, te diría que sí. Pues no recuerdo, estoy segura de haber visto antes obras de teatro, pero el momento que yo recuerdo que me marcó así esa imagen es ese momento. Tenía más o menos 9 años y a partir de ese momento pues dije, no, yo quiero ser actriz. Sin saber muy bien qué era ser actriz. ¿Qué significaba eso? Sí, al rollo que te ibas a meter, sí, ¿verdad? Así es. Sin embargo, comenzaste a estudiar comunicación como carrera. Así es, sí. Bueno, también en ese momento nosotros estuvimos un tiempo aquí, pero luego fuimos a vivir a El Salvador y yo ya pasé toda mi adolescencia diciendo que quería ser actriz, que quería hacer teatro. Hacía algunas cosas con mis compañeros que era algo muy así como que vamos a hacer una obra y quién escribe la historia. Y bueno, en un cuaderno así, primera escena, segunda escena, sin saber nada, simplemente lo que nosotros creíamos que era. Y no tenía mucha información de cómo podía hacer, porque yo siempre quise estudiar una carrera en artes, no solo como hacerlo así de manera empírica. Eso fue algo que siempre estuvo para mí. Me ha gustado siempre mucho la investigación, la historia, la academia, me gusta. Entonces no tenía muy claro dónde podía estudiar una carrera profesional, ¿no? Y obviamente también mis padres estaban horrorizados de que yo me iba a dedicar a eso, de que iba a vivir y todo. Mientras eras chiquita sonaba divertido, que dijeras que querías ser actriz. Claro, pero entonces
mi mamá me decía, yo te veo en humanidades, y hasta que finalmente, como en ese momento fuimos a vivir a El Salvador, pues encontré esa carrera de comunicación social que la verdad es que tenía muchas cosas que a mí me fascinaban, ¿no? La filosofía, pues historia de la cultura. Entonces cuando yo leí el pensum y además medios de comunicación, que a mí me interesaba, pues sobre todo la radio, ¿no? Entonces, y la fotografía, así que como que vi el pensum y recuerdo que dije, sí, aquí yo podría, esto podría ser yo. Entonces empecé, hice la admisión, pero cuando yo fui la primera vez ahí, me acuerdo que salí de la admisión y como que el siguiente puerta decía audiciones para el elenco de la universidad, y yo, aquí voy. De una puerta, saliste de una puerta y te metiste a la otra. A ir a inscribirme a las audiciones. Entonces, bueno, me inscribí a las audiciones, hice las audiciones y quedé en el elenco universitario y empecé en el taller y elenco, ¿no? Digamos, estaba estructurado, sí, había un taller y además un elenco, y yo, pues, todas las personas del elenco debían estar en el taller, pero no todos los del taller estaban en el elenco, y así empecé en ese elenco universitario en El Salvador. Y también ese momento fue crucial para mí porque con ese grupo se hacían obras que hacían mucha memoria histórica. En ese momento era el momento de la posguerra, iniciaba la posguerra de El Salvador, recién se firmaban los acuerdos de paz, que fue en el 92, te estoy hablando del año 94. Entonces, con ese elenco y esa directora, que yo le agradezco muchísimo, que es Dinora Cañengues, empezamos a recorrer muchas comunidades remotas. Entonces nos presentábamos en la universidad, pero en realidad lo que a mí más me movía las tripas, digamos, era este recorrido por comunidades con lo que íbamos. Y yo te digo que era un requisito cumplir un servicio social. En esa universidad uno tiene todas las carreras, sea la que sea, vos tenés que hacer tus horas de servicio social. Pues yo todas las hice en el elenco universitario. Entonces, poder llegar a las comunidades con historias como la de Monseñor Romero, con historias como de las mujeres en la guerra, y encontrarnos con que la gente del pueblo pues nos abrazaba, nos agradecía, nos decía que gracias por contar esa historia. Eso para Mónica de 16, 17 años, que eran los que yo tenía, fue ¿qué te digo? Un marcar el camino claramente, o sea, salir de solo el teatro como algo lejano bajo las luces, que podía ser divertido, siempre ha sido divertido para mí, pero ese momento de mi vida, que fue inicial además, fue lo que me permitió entender la dimensión de lo que estábamos haciendo. La importancia del teatro en el desarrollo y transformación de nuestras sociedades, ¿verdad? Porque el teatro, algunos dicen que se creó en la época romana 5 o 6 siglos antes de Cristo, o sea que el teatro es algo muy antiguo que tenemos nosotros los seres humanos con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Nos está contando cómo fue Amor a Primera Vista. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Estamos hablando sobre su pasión, cómo el teatro ha sido como esa raíz que le ha dado energía a su vida. Mónica, vos bien chiquitita, hablando de temas que quizás no se tocan hoy, ¿verdad? Como es el dolor de la guerra, la tristeza, conocer lo que viven las comunidades rurales, que hay veces
estamos en nuestro mundo y ni siquiera conocemos cómo viven los productores, cómo vive la gente del campo. Sí, sí, bueno, eso pasa. Te diría que cada vez más hoy, paradójicamente, porque por un lado tenemos mucho acceso, por lo menos en las ciudades, a tecnología, a recursos para registrar, para grabar, para hacer cosas, pero al mismo tiempo sí hay como algo que cada quien vive, ¿no? Como en su burbuja y esto. Para mí, pues, el recorrido fue un poco eso es como el inicio, lo que te contaba, como fue algo que me marcó fuertemente a mí. La verdad es que el amor que siento yo por El Salvador como país, como nación, a partir de esa experiencia, pues, es muy fuerte. Recuerdo que tenía amigos y yo, porque cuando nos fuimos a vivir ahí, yo siempre extrañando Nicaragua y yo El gallo Nicaragua y pinto. todo. Pero sí, más que puedo vivir en cualquier lugar, pero la cultura de acá, ¿no? Los afectos, su geografía, pues uno tiene un amor, ¿no? por el lugar. Entonces, y recuerdo que tenía un amigo que había vivido aquí y en ese momento vivía allá y yo, ¡hala! Pero yo Nicaragua. Y entonces me dijo, Nicaragua es un país muy fácil de querer. Este no tanto, pero una vez que uno le tiene cariño, vas a ver que... Y así fue, tengo pues grandes amistades, he tenido la oportunidad de regresar ya hace menos tiempo, ¿no? En mi vida y además colegas que viven allá, o sea, la verdad es que una gran experiencia. Un pedacito de tu alma se quedó en El Salvador. Sí, y siempre va a sí, estar en El Salvador. Sí, así es, sí, en cada lugar, ¿no? Que uno va, porque cada lugar tiene algo, hay de todo en todas partes. Yo agradezco la posibilidad de haber podido conocer muchos lugares, mucha gente, muchas maneras de pensar, muchas maneras de hacer las cosas. Entender que sí, pues no hay una verdad absoluta y que de repente en otro lugar es de otra manera y ya está. Y así ¿no? es. Y así es. Así que sí. Luego, también eso fue interesante para mí porque en su momento pues era muy fuerte, ¿no? Casi que fuera como una obligación de tocar temas así, bien profundos y bien intensos. Pero luego eso me hizo decidirme aún más por ese camino. Y bueno, terminé yéndome a buscar dónde estudiar teatro. No terminaste la comunicación, dramático. entonces. No terminé la comunicación y era una pena porque estaba muy avanzada ya. Pero sí, realmente para mí era como también una joven y tiene como esa urgencia de que el mundo es ahora y las cosas son ya. Así que sí, me fui un tiempo a viajar, así realmente, a viajar por toda Centroamérica. Hiciste tu año sabático. Por México, a conocer y luego pues ya llegué al Cono Sur y finalmente, después de un gran recorrido, en todo ese tiempo nació mi hija, llegué a Argentina, a Mendoza, Argentina, que es una ciudad que está a los pies de la cordillera de los Andes y que es realmente maravillosa. Y ahí hay una universidad donde podía estudiar arte dramático. Estudiarlo como una carrera, que era lo que yo quería. Desde el comienzo siempre vos quisiste eso. Sí. Entonces, bueno, también un país al que estoy sumamente agradecida. Yo siempre les digo que yo soy nicacuyana porque Cuyo es la región donde estaba Mendoza. Así que allá me instalé, allá me radiqué realmente a vivir, allá estuvimos varios años viviendo, estudiando, trabajando, aprendiendo y siempre con esta necesidad, ¿no? de hacer teatro, pero también de trabajar cerca de la comunidad en cuanto a que
poder darle voz a estas historias, ¿no? Poder darle vida y acción a historias que de repente no son tan visibles. Y ahí vino como un segundo momento muy importante para mí, que fue conocer la comedia, el humor, el circo, el clown, el teatro de los payasos. Y esto es súper importante porque poder reír es un gran paso en la sanación de las almas, en también. La sanación, en aceptarnos a nosotros mismos, tal como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Así que poder mantener el humor y la comedia como parte de los temas serios de la vida, esto fue súper clave para mí y es algo que ahora marca definitivamente mi trabajo. Yo siempre me consideré una actriz trágica. Bueno, también empecé a dirigir, ¿no? Allá, y me encaminé por ese rumbo, pero en realidad no lo soy. Es decir, lo soy y no lo soy. En realidad es lo tragicómico lo que me interesa. La tragicomedia de la vida, que sí, todos tenemos nuestra propia tragicomedia, así ¿verdad? Es. Y depende con qué ojo la veamos, así vamos a fluir o nos vamos a quedar sí, lamentándonos toda la vida. Y poder reírnos de lo que alguna vez lloramos, es simplemente, o de lo que alguna vez rechazamos también en nosotros. Porque a veces nos enojamos ante las miradas críticas o ante ciertas cosas porque no queremos ser seres imperfectos, pero somos absolutamente imperfectos y el poder reírnos un poco de eso, mira yo cómo andaba intensa con tal cosa y en realidad era una tontería. ¿No? O era algo que pues tiene otra dimensión, ¿no? Distanciada, ya tomando distancia, y el escenario a veces sirve para eso. El escenario sirve para ver una situación con cierta distancia porque lo ves afuera de vos y lo ves allá y puedes decir, sí, ajá. Mira, no era tan así. No era tan terrible. O es así, sí. Mira qué tremendo. Sí. Pero puedo reírme de eso, puedo aceptarlo, sí, definitivamente, ¿no? Así somos. Esto es muy importante y esto, o sea, yo aprendí muchísimas cosas, conocí gente muy generosa que realmente quería enseñar y que nosotros pudiésemos, o sea, mis maestros eran así, eran personas que querían que brilláramos, gente del oficio, además, eso también lo aprendí con ellos, que eran docentes, profes, maestros y maestras del arte, pero que no habían dejado de actuar, o de dirigir, de bailar, de producir, o sea, y eso también fue súper importante porque la visión que tienen ellos no es de aquel docente en un pedestal que lo sabe todo, sino más bien alguien que está acompañando, que guía. Y está aprendiendo también. Que está aprendiendo y que facilita a los demás el camino. Entonces yo tuve, te digo, experiencias como que yo ya tenía a mi hija cuando fui a la universidad y los docentes me decían, sí, no te preocupes, la puedes traer en tales horarios, para tales actividades. Si había o sea, yo tuve la experiencia de que la directora de la carrera la cuidara en momentos en que yo no podía, que tenía que hacer algo y que tal vez no era apto para que estuviera presente mi hija. Entonces entre los profes se ponían de acuerdo, yo la voy a cuidar y yo esto. O sea, eso era algo muy nuevo para mí. Muy nuevo, porque yo vengo de una educación muy formal, muy estricta y muy rígida. Muy rígida, no, sí. Es decir, que un profesor o un decano de una facultad te diga, yo te voy a ayudar con tu bebé. Sí, no hay problema. Que los artistas, ¿no? Vos lo dijiste antes, son seres más sensibles
Y creo que el teatro, como te acerca a esa realidad, te permite esa flexibilidad, pues, Sí. y el alma de esas personas también. Sí, sí, sí. Y bueno, también no era todo el tiempo, ¿no? Mi hija iba al colegio, pero cuando los horarios o algo no coincidían, pues eso ocurría. Pero sí, la verdad fue un periodo de mucho enriquecimiento para mí en cuanto a lo artístico, pero en cuanto a lo humano, sobre todo, y entender la risa como algo que puede ser bueno, que puede ser positivo, la comedia como algo que siempre va a tener su gota de ácido crítico, pero que puede ser algo que nos une la risa, y no solo como la burla y la agresión hacia el otro, sino como realmente algo en lo que nos encontramos y nos podemos reír, o aceptarnos como somos, con nuestros ridículos, con nuestras imperfecciones. Los seres maravillosamente perfectos e imperfectos que somos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Mónica nos está contando su historia de vida, nos está aquí desnudando su alma. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Mónica, entonces estuviste ese periodo maravilloso en Argentina, que fue todo un proceso de aprendizaje, tanto profesional como humano, súper enriquecedor para vos. ¿Y cómo es que regresás entonces ya a Nicaragua? Bueno, sí. Pues porque primero, a donde yo fui siempre fue como, yo soy de Nicaragua, vengo de Nicaragua, y siempre pensé, todo mi viaje, o sea, yo viví, te digo, gran parte de mi vida afuera, pero nunca pensé que no iba a volver a Nicaragua. Siempre pensé como, sí, algún día cuando vaya a vivir a Nicaragua. Entonces, y a mí me gusta viajar y me gusta andar por ahí, por el mundo, pues, pero siempre pensé que iba a venir aquí. Ya mi hija estaba creciendo un poco y era muy importante para mí que ella tuviese un vínculo, una raíz con el país. También mis padres se retiraron, entonces ya habían regresado a vivir aquí, y pensé, bueno, quizás este es el momento para que ella también tenga un vínculo fuerte con la familia y con el país, no solo como que mi mamá era de allá y migró y ya está, ¿no? O con sus abuelos, pero una llamada telefónica semanal y ya, sino que un poquito más, ¿no? Así que ya cuando encontré el momento, que es cuando ella terminó la primaria, dije, bueno, ahora es cuando, y decidimos venir a Nicaragua. Yo también, para mí también era muy importante porque sentía que llevaba tanto tiempo fuera que decía, bueno, pero yo soy de Nicaragua porque igual me adapto muy bien a otros lugares, sí, ¿no? Entonces, bueno, decidí venir, y dije, voy a ir por un año a probar suerte, a ver cómo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y llegué aquí, siempre igual a donde yo he llegado, he buscado espacios de aprendizaje y espacios de trabajo, ¿no? Entonces tuve, que puedo decir, la enorme fortuna y siento mucho agradecimiento por ese proyecto. Fui invitada por el Teatro Nacional Rubén Darío a una producción, a dirigir una obra de su elenco profesional de teatro. Y así empezó este momento aquí en Nicaragua. Y ya te fuiste, que vino una cosa, otra cosa, me imagino. Correcto, ese proyecto era Pinocho, la obra Pinocho que hicimos, pues que la produjo el Teatro Nacional y me invitaron. Realmente yo era muy agradecida, ¿no? Era un voto de confianza. Yo estaba llegando, venía con todas estas ideas, con muchas cosas de cómo trabajar un grupo, cómo hacer la creación de una obra, y fue increíble. Fue una obra con la que
llegamos a muchos lugares de Nicaragua, mucha gente la vio, la disfrutó y bueno, terminó el momento de la producción, quedamos haciendo la obra, pero sí, yo estaba como, ok, ¿y qué voy a hacer? O sea, y ahora ya sigue. Pero entonces se me ocurrió irme de inventora a la Alianza Francesa, dije, yo voy a hacer talleres, yo voy a dar talleres. Y me acerqué así como, hola, yo vivo aquí, soy Mónica y esto. Y también la directora que estaba en ese momento me dijo, suena muy interesante, claro. Y empecé con mis talleres ya de manera independiente. Y eso fue una gran prueba para mí, porque cuando empezás un proyecto, pues de repente tenés que sostenerlo, ¿no? Por eso digo yo que soy muy emprendedora, porque cuando he hecho el análisis de mi vida hacia atrás, digo, no, si es que yo realmente fui llegando a lugares y fuiste como proponiendo. Como proponiendo. Bueno, puedo hacer esto. Sí, yo puedo hacer esto. Y puedo aquí, puedo allá. El grupo nació así. Quiebra Plata y Oscurana Teatro nació así, con una colega en Argentina, con la que estábamos en varios grupos, espacios comunitarios y esto, pero teníamos como inquietudes de hacer algo propio. Entonces dijimos, bueno, hagamos un grupo. Sí, ¿y quién nos va a dirigir? Y yo dije, yo lo puedo hacer. Y así empecé, porque no había nadie más que lo hiciera y yo, hay que hacerlo. No, nunca he sido alguien que como que me siento a esperar que algo pase. Ay, que te contraten, que te vengan a decir, mira, aquí, Mónica, aquí está esta obra. Me caiga el pan del cielo, sí. Ya sabes. Que ojo, esos simplemente son temperamentos. Esto lo digo porque a veces hay como una tendencia que, ya sabes, sobre todo en la educación ahora, todos tienen que ser líderes, todos tienen que ser esto, todos tienen que ser... Yo pienso, pues no todos, porque hay gente que no le gusta ese nivel de carga, de responsabilidad, de exposición, qué sé yo. Hay gente que le gusta otras cosas y está bien. Y es válido. Así es. En mi caso es porque siempre fui inquieta y entonces yo como, ok, pero entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Nada, ok, vamos a hacer esto. Entonces así llegué, empecé a hacer mis talleres en la Alianza y empezó esa colaboración que he tenido con ellos, digamos, también. Algunas veces venía una persona a los talleres y otras veces venía mucha gente. Y igual hay que hacerlo, igual hay que sostenerlo. Luego... dije, con esta colega con la que habíamos hecho el grupo en Argentina, cuando yo me vine, dije, bueno, voy a hacer algo allá con el nombre del grupo. Sí, me dijo ella, está bien que eso vaya con vos allá. Y empezamos a hacer una obra con un grupo de actores y actrices que... algunos de ellos habían estado conmigo en el Teatro Nacional, entonces ya nos conocíamos. Y así empezamos a hacer una obra, y luego otra, y luego otra. También fue cambiando un poco para mí ¿cómo decirte? Cuando yo empecé este proyecto de Quiebra Plata, esos primeros 2 años nunca nos presentamos, por ejemplo, en teatros oficiales, en salas de teatro oficiales, allá en Argentina. No porque tuviésemos algo en contra de las salas, sino porque nosotros decíamos, nosotros vamos a la comunidad, nosotras vamos a los pueblos, a donde está la gente. Nosotros no es para estar adentro de un teatro. Y era bastante radical, ¿no? Nuestra manera de verlo, como que no, y entonces nos presentábamos, sí, en escuelas pequeñas, en parques, en plazas, en lugares comunitarios siempre. Luego, cuando yo vine aquí, al mismo tiempo nos presentábamos en teatros con otros proyectos. Cuando vine aquí, eso cambió para mí, porque acá no hay tantas salas de teatro y las salas, hay algunas, pero sí sentía como mucha nostalgia por ese espacio del teatro, del espacio físico del teatro y cómo darle vida, ¿no? Porque cualquier espacio se puede convertir en un teatro. De hecho, yo vengo del trabajo en espacios no convencionales. Así es,
¿Y por qué se convierte en un teatro? Porque hay gente haciendo teatro porque están actuando, porque están creando una historia. Y lo mismo me pasa con las salas de teatro. Que empecé a decir, bueno, son teatros porque se hace teatro en ellos. Pero si de repente tenés un edificio teatral y lo convertís en una librería, como ha ocurrido en otros países, o lo convertís en una iglesia, o lo convertís en una cafetería, o lo convertís en cualquier otra cosa, ya dejó de ser teatro. Dejó de ser, aunque estructuralmente lo sea. Y realmente es un espacio al que yo amo mucho, ¿no? El teatro. Así que empezamos esa otra parte. Lo mismo, hacíamos obras que a veces eran un poco más herméticas, diría yo, ¿no? Porque parte de la visión del grupo era cómo llevar las obras que de repente son como obras de arte a que la gente las vea, al pueblo, a la gente que de repente no va a ir a la galería de arte, pero que puede disfrutar igual de esa historia, de esa obra, sí, de esa historia, y probablemente entenderla si está bien hecha o hecha en una manera que se pueda entender. Así que empezamos como por ese camino y ya luego siempre intentando hacer algunas obras también de proyectos, ¿no? Como más de corte social, obras para hablar de la inclusión de personas con discapacidad, obras para hablar de la gestión de riesgo, para hablar del bienestar animal, para hablar de la migración, qué sé yo, distintos temas que son importantes y que sí nosotros queríamos tocarlos, y para mí es importante tocarlos a través del teatro, pero a través de la comedia, y de una manera más disfrutable y de una manera que se sostenga por sí misma y no solo como un espacio didáctico, meramente didáctico, aunque obviamente tienen ese objetivo, pero que también puede ser algo que sea divertido para la gente. Claro, y hay veces cuando es más divertido logras que cale más en las personas, pues tenés la capacidad, como decías antes, de reírte de tu situación y verla desde otro punto de vista, quizás, ¿verdad? Ya, pero qué tonta, yo me estaba muriendo por tal cosa. Sí, es difícil, pero aquí estoy, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Con ella estamos hablando sobre la vida con el teatro. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Mónica Ocampo, directora de teatro. Mónica, pero el teatro también, o esta carrera que vos amás y por la que sentís gran pasión, también es como la vida, como una montaña rusa, ¿verdad? Con subidas y bajadas. Así es. No siempre todo es alegría. No siempre todo es alegría. No siempre. Porque como cualquier cosa en la vida, como cualquier oficio, como cualquier profesión, requiere pasión, justamente por eso, porque la pasión y la disciplina es lo que nos permite continuar en algo con empuje, queriendo ser excelentes, aun cuando hacemos lo que nos gusta. Siempre lo que nos gusta está compuesto de pequeñas cosas que tal vez no nos gustan tanto, ¿no? Es decir, eso es como la gente que dice, bueno, es que le gusta, se preparan, no sé, para ser astronautas, para ser pilotos. En realidad, el menor tiempo de su vida es el que o de su carrera, es el que van a estar efectivamente volando. La mayor parte van a estar preparándose, llenando informes, estudiando, haciendo y todo. Eso pasa con el teatro. Lo que ve el público son breves momentos cuando nos encontramos con ellos y están en el escenario, estamos en el escenario.
pero hay un gran cantidad de actividades que ocurren fuera de la vista del público, que ocurren sin aplausos, que ocurren sin las luces encendidas y que no siempre es fácil remontarla. Entonces sí, es un gran desafío también porque, bueno, en nuestra cultura no hay una gran valoración o un reconocimiento del valor del oficio del teatro puntualmente, ¿no? Creo que del arte en general, pero especialmente el teatro y la danza tienen como que son artes escénicas y artes vivas, tienen todavía menos reconocimiento en cuanto al valor de eso. Entonces, sí, a veces tenés que rebuscártelas, como dicen, pero a la vez es importante mantenerlo como una actividad profesional, con rigor, con metas, con una misión clara, una visión clara, y eso es lo que permite ir incidiendo en eso, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿qué sueño yo? Pues sueño con que un día la gente en Nicaragua diga, vamos al teatro, así con la misma espontaneidad con que dicen, vamos a comer algo, o vamos al cine, o vamos a dar una vuelta. Igual de espontáneo, igual de fácil sueño yo que algún día en Nicaragua la gente diga, ah, sí, vamos al teatro, ¿qué hay? No sé, ahí vemos, ¿no? Como cuando van al cine y dicen, vamos al cine y no saben ¿de qué película van a ir a ver, solo van a ver qué hay y se meten a una. Así, lo mismo, yo sueño con que algún día la gente, las personas en Nicaragua piensen del teatro, ¿no? Y lo extrañen, y lo necesiten, y lo quieran así. Y en eso es lo que estamos trabajando. Nosotros como compañía, yo como individua y otros colegas también, que también se dedican con tenacidad a eso, ¿no? Así que a veces sí, pues toca sostener, como lo que te decía, cuando empecé dando talleres aquí en Nicaragua, pues a veces me tocó un par de veces que una persona. Y yo decía, pues yo lo voy a sostener, igual, lo vamos a hacer. Y ya luego venía otra y otra y así. Pero, entonces eso igual pasa. También porque yo les decía, cuando un restaurante abre y un día no llegó gente, no cierra al otro día. Seguís, sí, así es. Seguís trabajando. Seguís trabajando. Seguís creando, seguís perfeccionándote, mejorando, capacitándote, formándote, haciendo planes, planificaciones, viendo cómo vas a hacer los recursos, pensando qué va a ser el próximo año, qué va a haber. Sí, es un trabajo arduo, muy gratificante y también extenuante. Y demandante. Demandante mucho, sí, claro. Porque sí, como vos decís, requiere un equipo de trabajo, requiere muchos detalles, hay veces, y son esos pequeños detalles los que van a hacer que algo sea maravilloso. Así es. Ya más recientemente, bueno, con el proyecto de Teatro El Gato, que ha sido como, pues, también un desafío increíble y también algo que ha venido a dinamizar mucho la escena nacional, especialmente Managua, porque de repente hemos sentido, los otros teatros también tienen una actividad y entonces yo tengo la idea de que el público ya siente que, mira, hay varios teatros funcionando, esto está ocurriendo aquí, esto está ocurriendo allá. Eso nos ha hecho producir más a la compañía, o sea, de repente hacer más obras, pensar en otras cosas que a veces los artistas no piensan o no pensamos en cuanto a gustos del público. A gustos del público. Que al final no solo es lo que vos querés, sino lo que la gente quiere o necesita. Así es. Creo que hay veces como lo más difícil, ¿verdad? Porque a mí me puede gustar una fruta, una verdura, si vendo frutas orgánicas, pero
la gente quiere melones, no quiere sandía, que es lo que yo veo. Exacto, exacto. Y encontrar es ambas, ¿no? El balance entre ambas cosas. Un poco darle al público lo que el público busca y quiere, y un poco también mostrarle otras cosas que tal vez no las busca porque no sabe que existen, o no las aprecia porque no las ha visto. Así que sí, eso es fascinante también, y eso es para mí muy estimulante. Ok, la taquilla y vender los boletos y son aspectos... Te cambiaste el chip totalmente, ¿sabes? Es que ahora que vos estabas diciendo eso, cuando yo estudié comunicación, periodismo era también para... yo decía, no, yo no quiero salir adelante, la cámara, lo mío es contribuir al desarrollo de mi país, y eso, hacer documentales del sector agropecuario, del tema salud, de los temas sociales, y después te das cuenta que tenés que ir adaptándote, cambiando las circunstancias, ¿verdad? Y no me puedo quedar de la mano. Y que no me puedo quedar, ahora dirijo, produzco, comercializo, o si no, no existo. Ya está, así de fácil. Así es, y eso es parte del dinamismo de la sociedad y del crecimiento de la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros queremos el reconocimiento del oficio de los actores del teatro. Ok. ¿Cómo es ese reconocimiento? ¿Cómo es ese reconocimiento? Es a través del pago de los servicios. ¿Por qué le damos reconocimiento? Nadie se cuestiona pagar la consulta médica, pues, cuando quienes pagan la consulta médica. Cuando te atienden. Sí, cuando te atienden. Vos vas y decís, sí, o el salario de un médico. Digo, aunque... uno no tenga que pagar la consulta, pues, porque tal vez te estás atendiendo en salud pública o te estás atendiendo en el... Ok, pero el médico es un trabajo reconocido, igual el de un albañil, igual el de la persona que, no sé, que cuida los jardines, igual el de cualquier persona. Su trabajo tiene un reconocimiento así. Y nosotros, la mayoría, no nos lo cuestionamos. Si la persona me brinda un servicio, pues... Entonces, entender eso es importante. Los artistas se preparan, estudian, invierten su tiempo, están ahí, tienen disciplina, están todo el tiempo ensayando para poderse presentar, para podernos brindar un buen rato, un espacio de esparcimiento, un momento de... Yo siempre les digo, cuando entran al teatro es como salir del mundo y entrar a ese otro mundo que se va a crear en la obra, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo Los Mosqueteros, pues bueno, salís de Managua y entras un ratito al mundo de los mosqueteros y luego te regresás, ¿no? Y por esa hora y media que el público está ahí, está en otro lugar. Así es. ¿No? Y estás teniendo también un aprendizaje, estás reflexionando quizás, ¿verdad? Si Mónica vuelve a hacer teatro. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la historia de nosotros es la que es. Si vuelvo a nacer aquí en Nicaragua, en el contexto que nací, con los padres que nací, con la gente que vivo, pues sí, probablemente. Les decía, tenemos una obra y decía a los chicos, eso es como cuando en los dibujitos esos de Bugs Bunny, el coyote que decía, iba cavando por la tierra y salía y decía, me equivoqué, tenía que haber dado la vuelta a la izquierda. En Albuquerque. Y yo digo, eso es igual, a veces pensamos en la vida, en este momento, si no hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero no se puede volver y dar la vuelta. Y yo estoy muy satisfecha con esas elecciones. Estar satisfecho o estar en paz con nuestras decisiones de vida no significa que algunas no hayan sido difíciles, ¿no? Te pongo un ejemplo, moverte de país siempre es difícil, sea
para irte o para volver, o sea, Sí. eso así es. Yo estaba muy instalada, muy contenta, muy bien donde estaba y dije, no, voy a ir a Nicaragua porque me gusta y yo quiero estar allá y amo mi país, bueno, voy. Es salir de una zona de confort donde ya estás, donde ya tienes tus cosas y venir aquí. Y así todos nosotros. Nuestras decisiones implican eso. Implican dar pasos hacia lo que sea que estemos eligiendo. Entonces, eso, digamos, yo lo veo con todo. Es decir, ya decidí esto, no voy a estar, estoy bien con eso, no voy a estar 3 doritos después diciendo, ay, ¿para qué? Ay, hubiera hecho otra cosa. No, ya lo hice, ok. Tal vez puedo reconocer, no fue la mejor decisión, X o Y cosa, pero no puedo ir atrás, lo que tengo es que mejorar al futuro. O sea, pensar, ok, esto, no sé, tal vez no era lo mejor, tal vez... Esto todo el tiempo nosotros lo vemos. Elegí tal o cual material para la escenografía y después resulta que no cabe por la puerta, es incómodo. Ah, mira, la próxima Y eso vez, pasa con la vida. Eso pasa con la vida. O sea, yo quiero esto. ¿Realmente querés eso? No, realmente. Así que yo pues siempre hago como la evaluación de lo que he hecho, pero y de lo que voy a hacer, y justamente por eso para mí estar en Nicaragua, haber venido a hacer teatro aquí ahora es como maravilloso. Nicaragua es un país lleno de gente que quiere hacer cosas, que quiere, que es gente muy emprendedora. Sí. Ojo, nuestra cultura es así. Siempre la gente anda viendo qué hace, qué inventa, cómo, y eso uno lo lleva. Así nacemos. Gracias, Mónica, por haber estado aquí con nosotros, teniendo esta conversación tan rica para conocerte un poquito mejor. Muchas gracias, Karen, por la invitación. La verdad que sentí que se nos hizo súper corto el tiempo, muy ameno, muy gratificante lo que hemos conversado tanto en la cámara, pero también en nuestra charla, ¿no? Fuera de cámara, digamos. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. No me canso de decirte que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser feliz. Hasta la próxima.